Que el Dios de paz sea sobre ustedes, hermanas. Ya estamos aquí nuevamente con el podcast del Anuario de la Femenil. El tema para este mes se llama Vivamos el perdón restaurador de Cristo y fue escrito por el pastor Jorge Gabriel Cantú Villanueva. El objetivo de este mes es comprender el alcance y la restauración que hay en el perdón de Cristo, de manera que lo vivamos como hijas de Dios para su gloria y honra. Durante este mes, nuestra hermana Anita nos estará ayudando y el tema para este día es el reino de los cielos y el perdón. El perdón no es solo un acto de misericordia divina, sino que constituye el núcleo central de la redención y el fundamento de la relación entre Dios y el ser humano. Se entiende como un regalo incondicional basado totalmente en la gracia, el cual es posible gracias a la obra sustitutiva de Jesucristo. Así que sin duda el tema del mes será de gran edificación para todas. Para el tema de este día, nuestra lectura está en el Evangelio de Mateo 18, los versos 23 al 35. Haré la lectura en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: «Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti?» Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Amén. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu redil. Amén, amén. El tema general de este mes trata del perdón restaurador de Cristo. En esta parte haré énfasis en el componente excepcional de la restauración, que es el perdón de Cristo.
La parábola ilustra una situación en la que el perdón no todos lo comprenden y experimentan por igual. En las palabras del Salvador, el reino de los cielos se manifiesta en la misericordia de Dios, revelándose en la imposibilidad humana, en la obtención del perdón, pero también en la injusticia cometida de manera consciente, el negar el perdón en donde también su justicia se manifiesta. El perdón restaurador en la vida del creyente es eficaz porque es la obra del Señor por medio de su Espíritu. La parábola y el reino de los cielos, el hombre y su imposibilidad. La parábola está relacionada con el texto que le precede, Mateo 18, los versos 15 al 22, en el que la enseñanza del cómo se debe perdonar al hermano se complementa y amplía con la de los dos deudores. Ambos textos ocurren solamente en el Evangelio de Mateo. Jesús abre la enseñanza con una parábola con aspectos de vivencias diarias, algo que seguramente él habría escuchado de muchas situaciones como esta. La parábola inicia de manera clara y concisa. Un rey que hace una auditoría a sus siervos, entre los cuales uno de ellos tiene en contra un impresionante saldo negativo. La suma adeudada era una cantidad exorbitante y astronómica para aquella época, y la situación en la que se hallaba el siervo era desesperante. Es como si en términos modernos hablásemos de una deuda de miles de millones de pesos que algún funcionario del gobierno hubiese malversado de los fondos del Estado. La versión Reina Valera dice que la deuda era de 10,000 talentos. Un talento equivalía a 10,000 denarios, y un denario era el sueldo de un jornalero al día. Así que para que un jornalero pudiera reunir un talento, eso equivalía al trabajo de entre 20 a 27 años. Pero la deuda aquí era de 10,000 talentos. El rey ve la imposibilidad de que el recurso adeudado pueda ser restituido, por lo cual el siervo, junto con su familia y sus posesiones, deben ser vendidos. En esta situación tan desesperante y angustiante, el hombre es confrontado por una realidad insoluble, ya que no tiene los medios para hacer frente a la adversidad que se le presenta, por lo cual es un ser condenado a un futuro humillante y doloroso por su propia incompetencia, teniendo que pagar sus propias consecuencias. De manera semejante es la imposibilidad de que el hombre en verdad pueda ser perdonado. No tiene la capacidad de pagar y por lo tanto está en condenación. Es más, es aún más grave, porque no solo no puede, sino que tampoco quiere. El reino de los cielos y el perdón. La parábola prosigue con el último recurso que le queda disponible al siervo, la súplica. El desdichado siervo súplica por una prórroga para poder liquidar la totalidad de su deuda. Y es aquí en donde la parábola da un giro totalmente inesperado en una situación dominada por el poder del dinero y el justo reclamo de un sustancioso adeudo. El rey, consciente de que su siervo jamás podrá alcanzar a pagar su deuda, pues está imposibilitado por su falta de medios y hasta por su propia incompetencia, pero sin dejar de prestar atención al clamor de su siervo, es movido a misericordia, liberándolo de un imposible compromiso, otorgándole un generosísimo perdón totalmente incondicional. El siervo ese día pudo salir de ese lugar totalmente libre, aliviado y restaurado. De este modo, Jesús trata de ejemplificar el reino de los cielos, en donde la imposibilidad humana de una deuda impagable se encuentra cara a cara ante la gratuidad y misericordia divinas que están dispuestas a perdonar y liberar de manera totalmente incondicional a quienes están empantanados en la imposibilidad de una deuda impagable,
allanando el camino hacia una restauración total y completa del ser. La misma Escritura nos conforta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Miqueas 7:18. La negativa del hombre, pero nuestro Salvador, tan perfecto conocedor de las debilidades humanas, saca a relucir la mezquindad del siervo recién perdonado, quien después de haber salido de la presencia del Rey, se niega a perdonar a un deudor suyo que recientemente se había encontrado por el camino. A pesar de las súplicas y ruegos de su consiervo, el hombre decide cerrar sus oídos, despreciando toda misericordia, negándole el perdón y con descaro procede en contra suya para meterlo al calabozo. Este antivalor se manifiesta en la negativa del perdón y el desprecio a la misericordia, aun cuando uno paradójicamente fue previamente perdonado y está en franca y abierta oposición para con el reino y sus valores. El final de la parábola relata que el rey, al haberse enterado de la situación, vuelve a llamar nuevamente a cuentas a su siervo, a quien había perdonado, y le reclama su falta de misericordia para quien le debía, por lo cual, decepcionado y enojado por su nula sensibilidad, procede también a encerrarlo hasta que pagase todo lo que debía. Jesús concluye la parábola con la enseñanza de quien se niega a perdonar a su hermano, no solo mantiene la animosidad en contra de él, sino que se confronta con Dios. La falta de perdón y misericordia son incompatibles con los valores del reino, por lo cual la enseñanza del reino es replicar la misericordia de Dios que tuvo inicialmente para con nosotros y así nosotros ejercerla para con aquellos que están en deuda con nosotros y que necesitan de nuestra compasión, perdonándolos de todo corazón. De este modo nos invita la Escritura en la carta de Efesios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. De lo contrario, no sea que provoquemos la indignación de Dios en contra nuestra y tenga que disciplinarnos. Que nuestro Señor nos bendiga y pongamos en práctica la misericordia recibida, para así perdonas a otros. Amén. Refugio tú del pecador, iré, Jesús, a ti.
Con la finalidad de profundizar sobre el tema de hoy, podemos hacernos dos preguntas. 1. ¿Cómo cambia mi perspectiva de las ofensas de otros cuando reconozco que la ofensa contra mí es insignificante comparada con mi propia deuda contra Dios? 2. ¿Estoy perdonando a otros impulsado por la gratitud del perdón que ya he recibido en Cristo? ¿O lo hago por obligación legalista? Estas preguntas buscan pasar del perdón de un simple ejercicio moralista a una respuesta profunda de un corazón regenerado por la gracia. Nuestro Señor nos ayude a ponerlo en práctica. Qué bendición que nos hayas acompañado en el tema de hoy. Esperamos que los himnos y las preguntas para profundizar te sean de ayuda para vivir el perdón del Señor. Soy Fer y me dio gusto que nos acompañe. El Señor te bendiga con su gracia. Si Él nos lo permite, nos oímos en la siguiente semana.